Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos otra vez. Bienvenidos a esta segunda sesión del curso de flujo de trabajo OpenBIM. Esta sesión va dedicada, es un poquito árida, intentaremos hacerla lo más amena posible, que va a la programación 5D y a cómo Lean enfoca el mundo de los costes, de los costos, y cómo todo esto lo podemos implementar con complexos. Bueno, voy a poner la cámara que se me vea mejor. Me vais a ver torcido, pero bueno, los que ya estéis en estas sesiones ya sabéis cómo funciona el tema. Bueno, primero que nada me voy a presentar yo. Yo soy José Luis Pontienda, soy profesor de la Universidad de los Andes y director del área de Ingeniería y Gerencia de la Construcción, INGECO. Soy arquitecto, ingeniero de edificación y mi doctorado es en arquitectura. Tengo 2 maestrías, una en matemáticas y una en un MBA. Y bueno, un poquito este background me hace ver las cosas de una forma diferente. Mi total convencimiento de que Lean es la solución del sector, de la construcción, de la industria de la construcción, me hace ver las cosas un poquito diferentes. Y estos seminarios es intentar contar, explicaros cómo de diferentes las enfoco. No son realmente muy diferentes, pero sí que es una forma diferente de ver esa eficiencia de la construcción. El contenido, pues vamos a ver una brevísima introducción a Plexos. Como siempre, hacemos una pequeñita presentación de lo que es Plexos, un minutito. Vamos a hablar del concepto del proceso presupuestal, qué es eso del presupuesto y cómo está enfocado en construcción. Vamos a hablar del in-costing, del flujo de trabajo OpenBIM y cómo se interrelaciona todo eso con el tema de los costos, el tema de BIM con el tema de los costos. Haremos un recordatorio a lo que son los sistemas de clasificación y la interoperabilidad que nos facilita ese flujo de trabajo OpenBIM. Hablaremos de cómo se puede tratar los costos dentro de un sistema OpenBIM, lo que es los costos desde un entorno IFC y lo que son los costos en un entorno quizá más conocido, más extendido, que es el estándar BC3. Y cómo todo eso nosotros lo podemos gestionar desde base de datos en nube, mediante el generador de precios, el generador de ITEC o cualquier base de datos de fabricante o de proveedor que tengamos. El punto quinto será cómo tratar el tema de las cantidades, cómo medimos las unidades, los elementos que tenemos en un modelo BIM. Para eso tenemos que hablar del esquema IFC, de lo que son las cantidades y las propiedades. Veremos cómo los diferentes software tratan el tema de las cantidades, cómo de importante es definir bien el BEP, eso que vimos en la sesión anterior, que es el plan de ejecución BIM, y cómo se asignan las cantidades de los elementos a las unidades de obra complexos. Ya veremos el presupuesto directamente con Plexos Project, cómo entender un presupuesto, aunque es normal, pero bueno, haremos un recordatorio. Haremos unos tips de qué es ese control de presupuesto, ese control visual, y una introducción muy breve a la gestión del valor ganado, que ya la veremos con un poquito más de profundidad, aunque también de forma muy transversal en la siguiente sesión. Y terminaremos con lo que es la interoperabilidad, cómo nos comunicamos con otras plataformas y una nueva función que tenemos en fase beta, que es el Plexos Bridge, para poder integrar Plexos con cualquier ERP por medio de una API. Bueno, vamos a empezar con esa pequeña introducción de Plexos. Primero que nada, voy a presentar a Alejandro Salcedo, es codesarrollador de Plexos junto conmigo. Él es matemático, ingeniero de sistemas y tiene una maestría en computación. Y bueno, entre los dos pues hemos desarrollado Plexos. Alejandro con su magia computacional y yo pues un poquito desde mi experiencia y apoyándole por supuesto también en temas de computación, aunque por supuesto a un nivel mucho más bajo de la magia que hace Alejandro. Estos Plexos se divide en 3 zonas. La zona de la izquierda es la zona de base de datos. La zona central es cómo nosotros visualizamos esa base de datos. La base de datos, pues tenemos elementos BIM, tenemos ubicaciones y tenemos recursos. Esa zona central donde podemos visualizar esa base de datos de diferentes formas, mediante el típico diagrama temporal o diagrama de Gantt, líneas de flujo, mediante el grafo, la WS,
el presupuesto restante, el control, histograma de recursos, curvas de valor ganado y, por supuesto, el modelo 3D. Y en la parte de la derecha ya es el detalle de aquello que tenemos seleccionado en la pantalla central. Podemos ver las propiedades de las actividades o de los elementos que tenemos seleccionados, el costo unitario y las relaciones que tenemos entre las actividades. Estos son todos los menús que tiene Plexos. Están, yo creo que muy sencillitos, muy claros de entender. Y el resto de funcionalidades las tiene mediante menú contextual. Es muy difícil, es muy difícil perderse, es muy fácil navegar en los menús de Plexos, es muy intuitivo. Vamos a entrar ya en lo que es el proceso presupuestal. ¿Qué es un presupuesto? Pues hemos de entender que un presupuesto nos determina el alcance económico de la obra de antemano, es decir, hacemos una estimación anticipada de cuál es el alcance de la obra. Claro, eso es algo muy complicado, ¿verdad? Porque determinar con antelación algo que va a suceder dentro de un tiempo, años, pues es muy complicado. Hemos de estimar ese alcance económico, hemos de cuantificar desde el punto de vista económico. A mí siempre me gusta decir que el presupuesto es la herramienta contractual que sirve para establecer las relaciones entre las partes, cómo pagar y cómo cobrar, y cuáles son las cualidades y las calidades que han de tener esas unidades de obra. Establecer los criterios de medición, importantísimo, cómo vamos a pagar y cómo vamos a cobrar esas unidades de obra, y definirlas inequívocamente, es decir, que cuando hablemos que es una columna de una determinada calidad y cualidad, pues que no haya duda de cuál es su descomposición y las características que tiene esa unidad de obra. En un presupuesto podríamos decir que la zona rojita, esta zona que tenemos aquí a la izquierda, a ver si puedo, efectivamente, correcto. Esta zona de aquí de la izquierda es el presupuesto de ejecución material, es lo que a mí me gusta decir de vallas hacia adentro de la obra, que es el mundo de los costos. Dentro del mundo de los costos, fuera de esas vallas, fuera de ese entorno, tenemos lo que es el mundo de los gastos, donde tenemos los gastos generales y beneficio industrial, que aquí en Colombia se llama el AIU, y eso es el mundo de los gastos. El mundo de los costos lo tenemos aquí dentro de Plexos. Podríamos decir que esta parte es Plexos. Plexos se encarga de los costos directos e indirectos. A partir de ahí aplicamos ciertas cantidades a las unidades de obra y podemos obtener los importes de esas unidades de obra. Es importante clarificar unos conceptos que normalmente se confunden: el concepto de gasto, el concepto de costo y el concepto de pago y de inversión. El gasto es un desembolso no relacionado con la producción, es decir, de vallas hacia afuera. Está, podríamos decir, en el mundo contable administrativo de la organización. El costo está totalmente relacionado con la producción, es el consumo de algo. El pago es un acto meramente económico, sencillamente es un desembolso económico. Y la inversión, pues es aquella parte del gasto que no se consume. Es decir, nosotros realizamos un gasto, compramos un determinado material, ese material lo consumimos, se realiza una transformación, el ladrillo deja de ser ladrillo para convertirse en un muro. Cada uno de esos ítems del gasto podemos pagarlo o no pagarlo, y lo que nos resta, lo que tenemos en almacén, es lo que se conoce como inversión. Esta parte del costo es el mundo con el que vamos a trabajar en Plexos. Muchísimas gracias. Bueno. No sé por qué ahora dice que no quiere seguir. Perfecto. Otros conceptos importantes que hemos de tener en cuenta son tres: precio básico, precio auxiliar y precio unitario. El precio básico es el precio del material, producto o elemento prefabricado o acopiado en obra y expresado en su importe total o descomposición. Es decir, el precio del ladrillo, el precio de la mano de obra, el precio de un tablero, o lo que es un elemento básico. Luego tenemos otro concepto que es el precio auxiliar. Este quizá no es muy conocido y está cada vez más en desuso por el tema de... es un precio complejo, normalmente referido a concretos, hormigones, morteros,
que es complejo, tiene cierta descomposición, es decir, el concreto, el hormigón, pues tenemos arena, tenemos los áridos, tenemos el cemento, tenemos el agua, tenemos la concretera, pero que realmente no constituye por sí mismo una unidad productiva. Sin embargo, el precio unitario, que sí que es un precio complejo, sigue siendo un precio complejo, por sí mismo sí que es una unidad de obra, es una unidad productiva y se encuentra y su descomposición está formada por estos precios básicos y precios auxiliares, aunque yo repito que los precios auxiliares normalmente ya están en desuso cada vez porque compramos más ese concreto elaborado en planta por comodidad. La manera que tenemos de gestionar esa base de datos de precios unitarios, que lo tenemos aquí, voy a borrar todo, es mediante la base de datos de los precios. Aquí tenemos la base de datos de precios básicos, que es la que teníamos a la izquierda del panel de Plexos, pues tenemos un identificador. Cada recurso debe tener un identificador, cada precio básico debe tener un identificador, normalmente referenciado a un estándar de clasificación master format o aquel que la empresa tenga ya desarrollado. Tenemos un checkbox, que es este cuadradito de aquí, que es lo que nos permite ver de una manera rápida en ese visualizador cuáles son las actividades, las unidades de obra en las que interviene ese recurso. Tenemos la unidad de medida. Es importante que la unidad de medida, pues podemos utilizar cualquier código alfanumérico, pero el tanto por ciento, si nosotros ponemos una ID, una unidad con el porcentaje, considera que es un porcentaje que se aplica sobre el total del precio unitario. Es decir, no tiene un consumo establecido, sino que el consumo es un porcentaje sobre el total de los consumos de los importes de las otras unidades. El costo por consumo es el coste del propio recurso, del propio precio unitario. La disponibilidad es aquellas cantidades que tenemos de ese recurso. El trabajo diario, por supuesto, solamente se aplica en mano de obra y maquinaria, pues es esa disponibilidad, ese tiempo que se puede utilizar ese determinado recurso. Y es importante establecerlo correctamente porque es la base a partir de la cual se calcula la duración de las actividades y el consumo diario del recurso de cada una de las actividades. El calendario que utiliza ese recurso, cada recurso puede tener un calendario específico, y el calendario con el que luego se calcula la actividad es la suma de los dos calendarios, del calendario propio de la actividad y del calendario de recursos, de tal manera que solamente se podrá trabajar en un día si, tanto para la actividad como para el recurso, ese día es laborable para ambos. Y para todos los recursos, por supuesto, que intervienen en esa actividad. Voy a subir esto aquí arriba. Perfecto. Muy bien. Luego tenemos el precio unitario. El precio unitario tiene unos elementos importantes. El más importante quizá es el ID, el identificador. Este identificador, como vimos la semana pasada, está muy correlacionado con el assembly code y con el estándar uniforme. El short name es una descripción muy corta de la actividad para identificarla de una manera rápida. Y luego ya la descripción larga, la descripción de la actividad, es donde nosotros pues ya definimos las calidades, las cualidades, los criterios de medición y los criterios para poder pagar las diferentes unidades de obra. El consumo, que lo tenemos aquí ya en esta tabla, es las unidades de recurso consumido por cada unidad de producción. Si nosotros tenemos, como en este caso, tenemos una unidad, un recurso que se mide en porcentaje, lo tenemos aquí, es un porcentaje, son unos costos indirectos. Estos costos indirectos, fijaros cómo está con un 2%. Este 136 es la suma de todos estos valores y el 2% de 136 pues, es 2,73. Es decir, que lo que está calculando de una forma dinámica es un porcentaje sobre la suma de todos los valores que tenemos aquí. Es importante no diferenciar el consumo con el rendimiento. Están muy correlacionados, de hecho uno es la inversa del otro. El consumo es el consumo que yo tengo del recurso en la unidad de obra. Es decir, yo en un metro cúbico de losa pues consumo 1,05 metros cúbicos de concreto. Sin embargo, el rendimiento es la inversa, es decir, por cada cuántas unidades de obra hago por cada unidad de recurso.
quizás nosotros estamos muy acostumbrados a utilizar el concepto consumo para materiales y el concepto rendimiento para lo que es mano de obra y maquinaria. Si queremos utilizarlo en un precio unitario, siempre hemos de hacer la traducción a lo que es consumo o coeficiente de intervención, si nos están dando su participación en términos de rendimiento. Hay que diferenciar ese consumo, hay que hacer cierta consideración cuando ese consumo es una subcontrata. Esta pregunta me la hacéis muchos de vosotros que sois usuarios de Plexos. ¿Cómo se trata una subcontrata? ¿Cómo se maneja una subcontrata dentro de un precio unitario? Pues depende del tipo de subcontrata. Puede ser una subcontrata de mano de obra u otro tipo de subcontrata. Normalmente es una subcontrata de mano de obra maquinaria. Entonces, lo normal es que creemos esa subcontrata en el capítulo 1 o en el capítulo 2, que es maquinaria. ¿Por qué? Porque tiene una forma diferente de gestionarlo. Los capítulos 1 y 2 están afectados o tienen una afección muy directa con lo que es el efecto aprendizaje, que luego lo veremos y lo entenderemos un poquito mejor. Sin embargo, el resto de capítulos, que llamamos, salvo el capítulo de materiales, llamamos capítulos libres, no están afectados por el aprendizaje. Si el consumo en el precio unitario lo metemos en el capítulo 1, ¿vale? Si la subcontrata la metemos en el capítulo 1, el consumo será 1, es decir, por cada unidad de obra consumiremos una unidad de subcontrata. Y la disponibilidad, es decir, cuántas unidades de recurso dispongo yo para ejecutar la actividad, es el rendimiento esperado por hora. Si lo pongo en el capítulo 1 o 2. Si lo pongo en el capítulo 4, será el rendimiento esperado por día. Es decir, si yo quiero expresar el rendimiento de una subcontrata de estructura que me dice que va a ejecutar 100 metros cuadrados día, pues lo pondré en un capítulo 4 o superior, en un capítulo libre. Si yo lo quiero expresar en horas y gestionar las horas de trabajo, es decir, aumentar ese rendimiento de 100 metros cuadrados día, establecerlo por horas para poder gestionar más adecuadamente su eficiencia, pues trabajaré en el capítulo 1 o en el capítulo 2 de mano de obra de maquinaria. Otra pregunta que me hacéis mucho es, ¿qué hacemos cuando una unidad de obra la expreso como metro cuadrado de estructura con parte proporcional de vigas, columnas y tal? Bueno, yo puedo trabajar elemento por elemento. Esto, por ejemplo, es una clasificación basada en uniforme de un muro de concreto, ¿vale? Yo tengo aquí la unidad B1010, que es el muro de concreto, la columna. Yo lo puedo medir la propiedad como metros cúbicos y la cantidad, la que me salga directamente del modelo. Si yo quiero, por ejemplo, una placa, medirla con su parte proporcional de columna, con su parte proporcional de viga, con su parte proporcional de vigas de acero y con su parte proporcional de losa, por ejemplo, entonces yo expresaré la unidad principal, la que me establece la base de medición por su propia propiedad, y sin embargo las otras, las que no establecen cantidad de medición, las estableceré como cero en Plexos. Es decir, su unidad de medición será cero, con lo cual estará incluida en la actividad, la columna estará incluida en la actividad de metro cuadrado de estructura, pero sin embargo no estará afectando su inclusión en lo que es la medición de la cantidad de la unidad de obra. Bueno, la forma de trabajar con la subcontrata es muy sencillita. Esto es simplemente un flujo de trabajo. Si yo, por ejemplo, en este caso me he traído un precio desde el generador de un precio unitario desde el generador de precios de CIPE, pues esto es el resultado que obtengo. Y entonces tengo yo aquí la mano de obra. Bueno, en este caso ya le he eliminado la mano de obra. Lo que hago es eliminar aquellos ítems de mano de obra que tengo en el precio unitario. Me creo el ítem de recurso de subcontrata. Aquí en la base de datos de recursos, lo asigno al precio unitario y le establezco la disponibilidad. Si es un capítulo 1 y 2, estableceré la disponibilidad, en este caso es lo mismo, son 100 metros cuadrados día, pero si lo pongo en el capítulo 1 o 2, la disponibilidad serán 12,5, que realmente 12,5 por 8 son 100, con lo cual es lo mismo. Estamos hablando de 8 horas de trabajo al día, y si lo ponemos en un capítulo libre, la disponibilidad serán 100 metros cuadrados día. Esto es muy importante que lo hagamos así, porque de esta forma podremos controlar si la actividad la tenemos bien ajustada con respecto a su duración. Por ejemplo, esto es una
unidad de producción de lo que sea de 1000 metros cuadrados que yo tengo estimado ejecutar en 10 días. ¿Aquí qué me está diciendo? Pues tengo aquí unas marquitas rojas que me dice que la actividad tiene una sobreasignación, es decir, que no la puedo ejecutar en la duración que yo tengo estimada aquí, que creo que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, es decir, no la puedo ejecutar en 10 días. Sin embargo, esto en el capítulo 1 y en el capítulo 4 exactamente igual, ¿vale? Tened en cuenta que aquí lo que hace es un redondeo y por eso tenemos aquí una sobreasignación y aquí, sin embargo, no tenemos la sobreasignación. Son detalles que hemos de tener en cuenta, no tiene mucha trascendencia, pero bueno. Sin embargo, si nosotros trabajamos con aprendizaje, si lo ponemos en el capítulo 1 y 2, ese consumo será constante a lo largo de toda la actividad, pero sin embargo, si lo ponemos en un capítulo 4 posterior, ese consumo estará afectado por el aprendizaje y en función de la intensidad de aprendizaje que nosotros le pongamos. Es decir, que en los primeros días de ejecución tendremos un consumo relativamente bajo, sin embargo, en los últimos días de ejecución tendremos un consumo de ese recurso de subcontrata más alto. Y aquí vemos cómo esta zona está sobreasignada y, sin embargo, toda esta zona de aquí se puede ejecutar libremente, es decir, no existe una sobreasignación. Otra pregunta que me hacéis mucho es, ¿qué significan los muñequitos que aparecen a la izquierda de la actividad? Pues eso significa que tenemos una sobreasignación. Es decir, que que requerimos más recursos que aquellos de los que disponemos. Aquí lo vemos en un histograma. Esto es la sobreasignación. Toda esta zona de aquí es la sobreasignación que tenemos de un determinado recurso, ¿vale? El muñequito negro quiere decir que la sobreasignación es a nivel de actividad y el muñequito rojo significa que la sobreasignación está ocasionada por actividades que se ejecutan en paralelo. Con lo cual yo puedo ejecutar una de las actividades, pero no las dos simultáneamente. Y entonces nosotros le podemos decir editar, con un control R hacemos una gestión de los recursos o con el botoncito de editar. Y entonces aquí me dice cuál es la cantidad de ejecución, las 1000 unidades, cuál es la duración actual, que son 8, y me propone una duración para la actividad. En este caso me está diciendo, José Luis, esta actividad te recomiendo que la ejecutes con 8 porque tienes una sobreasignación. Otra alternativa es decir, oye, voy a cambiar la disponibilidad. Me está diciendo que tengo un requerimiento de 125 unidades de subcontrata, ¿vale? Pero, sin embargo, la disponibilidad que tengo es de 100. Mi subcontrata solamente puede ejecutar 100 unidades día, ¿ok? Pero, sin embargo, el requerimiento para hacerlo en 8 días es de 125. Tengo dos alternativas, o cambio la disponibilidad o cambio la duración. Vamos a ver, una vez tratados estos conceptos, vamos a ver esto del link costing. Link costing realmente no es un cambio, no es un cambio radical en la forma de entender los costos o la gestión de los costos en la construcción. Sin embargo, es un complemento de cómo nosotros debemos de analizar esos costos. Nosotros cuando hacemos un presupuesto utilizamos un criterio que es el ABC, el Activity Based Costing, donde identificamos las actividades y los costos y vamos agrupando y vamos jerarquizando los costos y las unidades de obra hasta que obtenemos el valor del presupuesto. Lean Costing lo que hace es complementar ese ABC. ¿Lo complementa cómo? Teniendo en cuenta dos elementos. Uno, que es la eficiencia del recurso, cómo de eficiente es el recurso que yo estoy utilizando y los desperdicios. Teniendo en cuenta que para el Lean Costing los inventarios son un desperdicio, son un costo, con lo cual hemos de reducir inventarios. Para su correcta organización hemos de tener en cuenta unos tips, y es que la estructura de descomposición de los trabajos de la programación ha de ser igual a la estructura de descomposición de los costos del presupuesto. Es decir, esto ha de ser exactamente igual. No podemos trabajar con una estructura de trabajos, es decir, no podemos organizar la programación siguiendo una estructura de descomposición y gestionar los costos siguiendo otra estructura de descomposición. Es decir, existe una falta de comunicación total. Trabajar con un coste target y aplicar la mejora continua, priorizar la calidad
y el flujo pool para crear valor y, por supuesto, crear cash, crear dinero. Pero enfocándolo desde el punto de vista de valor, es decir, centrándonos en gestionar los costos y no en eliminar los costos. Sí que eliminar los costos innecesarios, pero no tener una mentalidad de ahorrar reduciendo calidades, sino gestionando adecuadamente los costos, y luego veremos exactamente cómo lo hacemos. Utilizar el principio del just in time, esto lo veremos en la próxima sesión, trabajando con tags y con ciclos de trabajo, reduciendo su variabilidad, unos de los principios de Koskela, y teniendo en cuenta que el beneficio nosotros no lo obtenemos, o más bien lo obtenemos incrementando la eficiencia de los recursos, ¿vale? Eso es la manera de gestionar. Esa eficiencia en el consumo de los recursos la vemos aquí en un precio unitario, donde vemos cada uno de los ítems del recurso, cuál es la eficiencia. En este caso vemos, por ejemplo, que el oficial estamos utilizándolo en nuestra actividad a un 0,5 y, sin embargo, el ayudante tenemos una eficiencia de 0,25. Es decir, ya podemos decir que esta actividad, este precio unitario, no está bien diseñado porque existe una gran disparidad entre este 0,5, es decir, un 52% de eficiencia, un 25% de eficiencia, un 70% de eficiencia y un 52% de eficiencia. Es decir, este precio unitario no está bien diseñado. También es cierto que no solamente hemos de hacer este análisis a nivel de actividad, sino a nivel de proyecto. Y a nivel de proyecto, esta información yo la tengo aquí en el histograma. La información de la eficiencia del recurso a nivel de actividad la tengo en el precio unitario y la eficiencia del recurso a nivel de proyecto la tengo en el histograma. Sin embargo, aquí fijaros cómo tengo una eficiencia del 26%, por supuesto, es una eficiencia muy bajita. La vemos aquí un poquito más en detalle. Es una eficiencia muy bajita, entre un 26 y un 25%, pero sin embargo podemos decir que ese recurso como que está equilibrado dentro del sistema de lo que es el proyecto en su globalidad. Vale. Vamos a hacer un recordatorio para poder seguir analizando este tema del lean costing. ¿Cuál es el proceso para la definición del precio unitario? Definimos el valor, hacemos la definición de valor para la unidad de obra. Cuando hablamos de valor, hemos de tener en cuenta que es ese valor lean, y ese valor lean es aquello que satisface las expectativas de mi cliente, teniendo también en cuenta que cliente es todo aquel que está en el flujo de trabajo, de la construcción, en el flujo de valor. Es decir, cuando yo hago una excavación, aquí le tengo que preguntar qué es valor, le tengo que preguntar al que hace la cimentación, cuando hago la cimentación al que hace la estructura, cuando hago la estructura al que hace la mampostería. Es decir, ese concepto de valor un poquito más de satisfacción. Hacemos la descripción de la unidad de obra basada en el valor, definimos un módulo de referencia, es decir, una losa o un muro. Nosotros podemos tener un muro muy largo, pero definimos un módulo de referencia que puede ser el metro cuadrado o el metro lineal de muro, ¿vale? Eso sería mi módulo de referencia a partir del cual yo voy a trabajar. Cuantificamos el módulo, calculamos el factor de repercusión del módulo, que es la inversa de la medición del módulo. Entonces, a partir de ahí ya podemos empezar a calcular el precio unitario. El primer paso para establecer el precio unitario es selección de los componentes, es decir, qué recursos intervienen, su identificador y su descripción. Recordad que ese identificador siempre es recomendable utilizar un estándar master forma. Hacemos la estimación del consumo del recurso dentro de ese módulo, es decir, si estamos trabajando con el acero, cuántos kilos de acero me intervienen en ese módulo de muro. Estimamos la rotación del componente, es decir, cuántas veces reutilizo el recurso durante la ejecución de esa actividad. Mano de obra y maquinaria, la rotación es 1, pero por ejemplo la formaleta, pues voy a intentar darle mucha rotación, ¿verdad? Porque yo esa formaleta la puedo reutilizar varias veces. Estimo las pérdidas, cuáles son las pérdidas, los desperdicios que yo voy a tener, y a partir de ahí ya puedo definir la cantidad del coeficiente de intervención o el consumo que se determina mediante el factor de repercusión, que recordéis que es la inversa del módulo, la cantidad, que es la cantidad que es el número de unidades del recurso dentro de ese módulo, el KSUP, que es la pérdida, y dividido por la rotación.
y entonces ya podemos aplicar el precio básico. Pero fijaros cómo es esta fórmula. Tenemos aquí unas cositas que van arriba y unas cositas que van abajo. Con lo cual yo tengo que analizar cada una de estas cositas, la cantidad, los desperdicios y la rotación, cómo me influyen en la eficiencia de ese precio unitario y en la eficiencia de la ejecución. Y por eso vamos a hacer un recordatorio de los principios de Koskela. El primer principio y el segundo principio, reduce las actividades que no agregan valor e incrementar el valor. Tercer y cuarto principio es referido a los ciclos, reducir el tiempo de los ciclos y reducir su variabilidad. Del quinto al octavo nos dice simplificar, flexibilizar, hacer transparente y enfocarnos en los procesos globales. Y para terminar, el principio noveno y décimo, que realmente son 11, pero me gusta más hablar de 10, sobre todo porque queda más compactito, que es mejora continua, controlar y hacer benchmarking, es decir, siempre establecernos un target para mejorar. Entonces, a partir de ahí ya podemos empezar a analizar esta formulita. Fijaros cómo tenemos unas cositas arriba y unas cositas abajo. ¿Qué tenemos arriba? Tenemos las pérdidas. ¿Qué tenemos abajo? Arriba tenemos el consumo. ¿Y qué tenemos abajo? La rotación. Con lo cual, ¿qué tengo que hacer? Reducir las pérdidas. Principio de Koskela, ¿verdad? Primer principio de Koskela. Consumo de los materiales. Tercer principio de Koskela, reducir la variabilidad, estandarizar, mejorar el diseño de los procesos. Es decir, reducir el consumo, que son las dos cositas que yo tengo arriba. ¿Y qué pasa con la rotación? Pues, cuarto principio de Koskela, reducir el tamaño del ciclo. Reducir el tamaño del ciclo. Mientras más pequeño sea el tamaño del ciclo, mayor será la rotación y, por consiguiente, menor será el consumo de recursos. Os pongo un ejemplo que estaba hablando ayer con mis alumnos, que no lo entendía. Fijaros que yo tengo un muro de 100 metros lineales. Si mi ciclo de trabajo es la unidad, ¿cuánta formaleta necesito? 100 metros. Si mi ciclo es la mitad, ¿cuánta formaleta necesito? 50. Si mi ciclo es la mitad, ¿cuánto necesito? 25. Y así sucesivamente. Fijaros cómo reduciendo a la mitad el tamaño del ciclo, reduzco a la mitad aumento la rotación y, consecuentemente, reduzco el consumo del recurso, hasta que llego a un determinado tamaño de módulo, a un determinado tamaño de ciclo, que es el que a mí me interesa y es con el que yo establezco el precio unitario. Por eso Koskela hace tanto énfasis en los ciclos y por eso Plexos hace tanto énfasis en lo que son tags y ciclos. Y todo el sistema de planeación y presupuestación está basado en estos tags y en estos ciclos. Vamos a hablar de cómo esto se mete dentro del flujo OpenBIM, pero para eso tenemos que ver otra vez unos conceptos. Recordar cómo funcionaba el flujo de trabajo OpenBIM, esa puerta que nosotros diseñábamos en la arquitectura y que ubicábamos, pero que esa puerta en un principio pues solamente era en un muro de mampostería, simplemente era un hueco, ¿verdad? Con un sentido de apertura y un ámbito. Y a partir de ahí, ese elemento cambiaba de estación. Entraba en la estación de programación y presupuestos, se procesaba, recibía de arquitectura cierta información, esa información se procesaba y se devolvía al flujo de trabajo con una información enriquecida. Pasaba a contratos, recibía información, procesaba información, de tal manera que ese flujo de trabajo lo hemos de ver como información. Es un flujo de trabajo de información. El elemento no cambia, lo que cambia es la información que va pasando a través del elemento. Para eso hacíamos uso de diferentes estándares, Uniformat, Omniclass, Uniclass, Gubiclass, Masterformat, que son los que me ayudaban a mantener y cada vez enriquecer más la información que tiene cada uno de los elementos BIM en todo lo que es el flujo de trabajo. Y tener en cuenta que aquí no tenemos, bueno, sí que tenemos los departamentos transversales como contabilidad, porque no, hemos de tener en cuenta que todo lo que nosotros producimos se tiene que contabilizar. Y es muy importante que lo que nosotros hagamos siga los criterios contables que tiene la organización. Vamos a hacer ese recordatorio de cuáles son esos sistemas de clasificación importantes más que de los sistemas de clasificación, cuáles son los ítems que reciben esos estándares de clasificación. El quizás más importante para Plexos es el Assembly Code, porque es donde nosotros decimos dónde están las cosas. El Omniclass Code es muy similar al Assembly Code. En lo que es la lista 23, podríamos decir que existe una relación unívoca total entre un sistema y otro.
pero nosotros hemos de centrarnos en esto, en el Assembly Code. El OmniClass es importante. No solamente nos referimos a la tabla 23, sino a todo lo que es la cadena de valor de la construcción, es decir, que trata todos los aspectos dentro de esa cadena de valor. Son 30 tablas y lo que son los elementos constructivos es solamente una de ellas, que es la 23. Luego tenemos el Keynote, muy importante. El Keynote normalmente lo estamos refiriendo al estándar Uniforma y la marca de tipo, que es ya más particular de cada uno de los modeladores o de los responsables de ese flujo de trabajo PEMBIN, que es un identificador unequívoco de ese elemento específico. Así es como funciona un poquito ese flujo de información, como nosotros construimos. Quizá lo veremos más fácil en la próxima sesión, pero fijaros cómo nosotros podemos llegar a lo que es el presupuesto desde diferentes vías. Esto es utilizando el Wizard, el asistente automatizado de creación de proyectos y planificaciones, de presupuestos y planificaciones. Plexos, por defecto, tiene 3 sistemas de clasificación en español. Fijaros, el Uniforma lo tiene en estándar 98 de 2010. A mí me gusta más el 98. Tanto en nivel 3, que es el nivel de estructuración inicial de proyecto, como en los niveles 3, 4, 5, y en español y en inglés. El OmniClass, la tabla 23, tanto en español como en inglés. Esto debería ser un 23. Y el GubinClass, tanto en español como en catalán. Recordad que el GubinClass, que a mí tanto me gusta, es desarrollado por el ITEC, que es el Instituto Tecnológico de la Construcción de Cataluña. Me gusta mucho porque Uniforma y OmniClass son antiguos, tienen ya pues, cerca de 50 años o un poquito menos. Y cuando se diseñaron, pues no estaban pensados para el mundo BIM. Sin embargo, GubinClass está diseñado y pensado, este estándar de clasificación, no solamente en lo que son los usos, costumbres y las normas españolas, sino que están pensados y diseñados para sacar el máximo aprovechamiento a esos estándares, a esa gestión de la información BIM que tenemos en todo el flujo de trabajo OpenBIM. Por supuesto, nosotros nos podemos crear un estándar de clasificación personalizado, un custom class que llamamos, y es mediante un archivo XML. Aquí os dejo un pequeñito tip de cómo hacerlo. Y esto es la estructura básica de este archivo XML. Pero bueno, si queréis hacer uno para vuestra organización, esto es una forma, pero hay varias formas de hacerlo, más eficientes, menos eficientes, para gustos los colores. Esto es una de ellas, es muy útil, sobre todo cuando trabajamos con un estándar internacional o un estándar de una localidad, un estándar de un departamento, de una comunidad autónoma. Bueno, pues se puede establecer ese estándar en un formato XML. ¿Cómo se trata los costos en BIM? Pues normalmente el estándar IFC tiene un ítem que se llama IFC Cost, que no está muy divulgado, ¿vale? Yo en este momento todavía no puedo decir si es eficiente o no es eficiente, porque muy pocos programas, muy pocas organizaciones, muy pocos estándares trabajan en este IFC Cost ítem. Sin embargo, existe otro estándar internacional, que es el BC3. Esto se originó en los años 80 en España o en los años 90, pero se ha convertido en un estándar internacional. Se utiliza en Reino Unido, en Francia, en todo el norte de África, Portugal, Italia, bueno, en diferentes sitios. México está muy, muy divulgado, muy, muy impulsado, en Brasil, en toda Centroamérica, Argentina. Bueno, aquí en Colombia pues no es muy conocido, a mí me gusta mucho. Está desarrollado algo así como un IFC de costos, muy antiguo, y es un sistema de estructurar los costos dentro de un presupuesto. Es un formato de intercambio estándar de base de datos para la construcción, donde para ello es muy importante la intercambiabilidad o la interoperabilidad de la información. Fijaros que cómo se anticiparon a esa necesidad de que lo importante es la información que llevan las cosas, ¿verdad? Y poder intercambiar libremente esa información. Eso es una asociación de fabricantes de software que se llama la FIEBDC, que es el formato de intercambio estándar de base de datos de construcción. Y la verdad es que es muy eficiente, está muy divulgado. Y lo que hace es que
así como el IFC me facilita que independientemente del software nativo que yo estoy utilizando pueda gestionar la información de los modelos, el PC3 es exactamente lo mismo para costos. Y la ventaja es que está muy implantado y todos los sistemas de presupuestación utilizan este estándar PC3. ¿Cómo funciona desde una base de datos el IFC, una base de datos en nube, en web? Pues esto es, por ejemplo, el generador de precios de Zipe, una empresa fabricante de software. A mí me parece espectacular, realmente espectacular. Y lo que hace es permitirme, fueron pioneros en este tipo, en este concepto de utilizar base de datos en web de las unidades de obra parametrizadas, de tal manera que yo selecciono una unidad de obra, defino los parámetros, aquí yo defino los diferentes parámetros, y una vez definidos los parámetros y ajustado, por supuesto, para diferentes países, creo que está contemplado para 15 o 20 países, no recuerdo, simplemente cojo el logo, lo suelto encima de Plexos y ya tengo el precio unitario. Esto es del generador de precios, pero bueno, tenemos la propia base de datos del ITEC, los fabricantes tienen su base de datos en formato BC3, esta es por ejemplo de Legrand, de Italsam, de Isover, de Mapei, de Placo, de Costrunario, de Nauf. Bueno, hay muchísimas. Yo aquí he puesto simplemente unas cuantas, pero entramos en cualquier fabricante de sanitarios y tenemos los precios unitarios en formato BC3. Entramos, por ejemplo, yo el otro día estaba viendo la de Cemex, la base de datos de estructura de Cemex. Espectacular, espectacular, de tal manera que yo me puedo traer los precios unitarios de estructuras, cimentaciones, por supuesto utilizando hormigones de Cemex de México, pero bueno, realmente una base de datos buenísima, espectacular. Y eso lo que me facilita es poder gestionar de una manera muy eficiente esos presupuestos. Bueno, pues una vez vistos estos conceptos, vamos a ver cómo se mide un presupuesto. Para esto es muy importante saber, aquí sí que entra a jugar mucho el BC3, el IFC y el estándar IFC, pero hemos de saber dónde está la información esa de las cantidades y diferenciar entre lo que son cantidades y propiedades. Nosotros tenemos las propiedades predefinidas, el IFC predefined, que son propiedades predefinidas de los objetos IFC, es decir, cada uno de los conceptos estándar de los elementos o de los grupos estándar, de los tipos estándar de IFC, pues tiene sus propiedades predefinidas. Luego tenemos el IFC Property Sets, que es un contenedor de propiedades, es decir, aquí dentro tenemos las propiedades de los elementos organizados por grupos, es decir, las propiedades ambientales, las propiedades de consumo de CO2, las propiedades físicas, las propiedades geométricas, las propiedades de resistencia, de característica, de densidad, etcétera. Pues tengo diferentes tipos de propiedades. Y luego tengo el conjunto de cantidades, donde yo tengo aquí es un contenedor, vuelve a ser, de todos los conjuntos de cantidades del objeto. Y aquí dentro de estos conjuntos de cantidades tengo las comunes, las que se llaman las Common Property Sets, y luego tengo otros grupos de propiedades, ¿verdad? Que pueden ser propiedades, bueno, pues cualquier tipo de propiedad de cantidad que yo pueda utilizar para ese modelo. Esto es un ejemplo, por ejemplo, de las cantidades que tiene un determinado elemento que se llama muro cortina. Este elemento que tengo aquí seleccionado, pues me dice cuál es la altitud al piso vinculado de origen, la altura, pues tengo el área de superficie total de los paneles, al este, al noroeste. Pues fijaros cómo cada fabricante pues tiene su forma de definir. Esto está sacado de un IFC generado desde Archicad. ¿Cómo se intercambia esta información? Pues bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Mediante IFC. Hay varias formas de exportar un IFC. Os voy a contar cómo se hace desde Revit. Lo recomendable es utilizar IFC 2.3 con el MVD de coordinación, View, de vista de coordinación, el 2.0, o el IFC Reference View. Los dos son muy similares, pero son aquellos que me dan información que para mí, como presupuestador, es importante. Y he de tener muy en cuenta que he de activar cuando yo exporto el IFC, le tengo que decir, oye, exportame las cantidades, no exportar solamente el IFC. De tal manera que le tengo que decir que me haga la exportación de los property sets, que me haga la exportación de las propiedades comunes, de las cantidades base, y por si acaso yo tengo algún tipo de schedule
y la tengo como property set que me exporte los schedules y que me exporte los conjuntos de propiedades definidos por el usuario. Yo siempre selecciono estos 5 ítems. ¿Por qué? Pues porque si están me los exporta y si no están pues no me los exporta. Pero así me quedo tranquilo de que toda la información que yo he generado en Revit y que tanto trabajo le ha costado a los diseñadores y modeladores añadir al modelo, porque ellos consideraron y consensuado con el equipo de planificación y presupuestación que tenían valor y que eran importantes, pues yo las añado para poderlas gestionar adecuadamente en el modelo mediante Plexos. Los property sets exportan las propiedades específicas de Revit. Las comunes son las propiedades comunes del IFC, es decir, las estándar del IFC. Las propiedades base son las cantidades que se generan a partir de la geometría del modelo. Las schedules, pues ya os lo he dicho, son esos schedules, esas tablas de cantidades que yo elaboro en Revit, pues siguiendo diferentes criterios. Seguro que todos habéis tenido 1000 problemas para calcular el peso de la armadura, porque os lo da en volumen, ¿verdad? Revit. Y la cantidad de locuras que tenéis que hacer para poderlo obtener con los schedules. Pues bueno, una vez hecho en Revit, pues las podéis exportar y cualquier otro tipo de propiedad que hayáis definido o que estén definidas en un estándar, como por ejemplo Gubin Class, sí que tiene unas propiedades de usuario definidas que son realmente, pues, es una ventaja muy grande a la hora de trabajar en un estándar. Por eso me gusta tanto a mí Gubin Class. ¿Cómo se mide en BIM? Pues hemos de tener en cuenta unos tips. El primero es, no será fácil obtener todas las cantidades desde el programa de modelado. Es decir, olvidaros de modelarlo todo. No tiene sentido modelarlo todo, porque nos volveríamos locos. Otra cosa muy importante es que no todos los programas son iguales. En unos programas es más fácil parametrizar propiedades de cantidades que en otros. A mí me gusta mucho Archicad, yo no soy usuario específico de ninguna herramienta, conozco más Revit que Archicad, pero sí que tengo que decir que Archicad es muchísimo más eficiente que Revit en estas cosas. Cada programa de modelado mide de una forma diferente, es decir, que un metro cuadrado de Revit no es un metro cuadrado de Archicad, eso tenerlo muy en cuenta. Con lo cual, mucho cuidado antes de hacer uso de la información, hacer una pequeña auditoría de qué es lo que nos está diciendo que es un metro cuadrado. Especialmente Revit, luego lo veremos. Otro ítem muy importante, Plexos Project no mide. Plexos Project gestiona la información. Esa información se tiene que generar en el software de modelado. Para eso, para que todo funcione correctamente, es muy importante definir un buen BEP, ¿vale? Que ese BEP esté claramente definido cuál es la información que yo necesito. Vuelvo al punto número 1, énfasis. No es necesario modelarlo todo. Tener en cuenta que modelarlo todo es darle mucho peso al modelo. Y hay información que yo puedo obtener de forma indirecta. Luego veremos cómo. Otro concepto muy importante. Muy modelado no es similar a bien modelado. Es muy importante un modelo bien modelado y bien parametrizado que un modelo muy modelado. Un modelo muy modelado casi siempre es ruido. Hemos de evitar el ruido, hemos de saber qué es lo que tiene valor realmente para nosotros y evitar modelos excesivamente pesados y que además no me aportan información. Haciendo énfasis un poquito en lo que os había comentado antes. Un metro cuadrado no tiene la misma concepción para todos los softwares. Un metro cuadrado, un volumen, una longitud. Hay que saber realmente qué es lo que me está diciendo con esa propiedad, ¿vale? No todos los softwares miden igual. Y por ejemplo, un metro cuadrado, y Revit específicamente, que es el que más conozco, pues no lo trata siempre exactamente igual. Depende del tipo de clase con la que estemos trabajando. No te va a medir una superficie lo mismo, un pavimento, que un muro, que una losa. Te lo va a medir de formas completamente diferentes y eso genera unos problemas enormes aguas abajo. Y luego ya para terminar, 2 tips importantes. Primer tip, Revit. Suelen estar siempre mal las cantidades de familias que no son del sistema. Las del sistema, cuidadito, ¿qué me está contando? Pero aquellas que vienen, que nos bajamos de internet o que hacemos nosotros, cuidadito.
que aquella información de cantidad que estamos dando que sea correcta, que normalmente no lo son. ArchiCAD, muy bueno en temas de cantidades y en temas de modelado. Por supuesto, no tan bueno en otras cosas en las que Revit es muy bueno. ¿Vale? Los dos son muy buenos y gracias a Dios tenemos el estándar IFC que permite comunicarlos de una manera excelente y sobre todo podemos trabajar con los dos bajo un entorno de Plexus. Y otro tip importante que este de aquí a mí me vuelve muy loco, cuando un elemento tiene 50 propiedades de cantidad, 75 propiedades de cantidad, 100 propiedades de cantidad, cuidadito. El exceso de información es ruido. Hemos de tener muy en cuenta qué es lo que tiene valor para nosotros. No demos información por darla, porque toda esa información en exceso lo que hace es confundirnos y complicar ese flujo de trabajo, esa interoperabilidad. ¿Cómo trata Plexus todas esas cantidades que vienen desde el modelo? Pues tenemos una forma directa que se llama la Quick Intro. Cuando estáis aquí en cantidades de producción, tenemos aquí dos cositas. La Quick Intro y las cantidades detalladas por IFC. La Quick Intro realmente es una forma muy rápida, muy preliminar de decir, oye, tengo una estructura de 20 plantas, 500 metros cuadrados por planta, yo pongo aquí 500 metros cuadrados, que es lo que tiene una planta. Como yo sé que tiene 10 plantas, 10 subactividades, pues me multiplica y se acabó. Y eso es una forma de calcular un presupuesto de una forma muy rápida. Yo puedo cambiar el número de plantas o el número de cantidad por planta y me reajusta automáticamente el presupuesto. Luego tengo otra forma de trabajar que es más detallada, que es mediante la información que me viene del IFC o la información detallada que yo le suministro. Esa información detallada lo que hace es cogerme cada uno de los elementos, la propiedad que yo le asigno y asignarla. Yo la puedo asignar a todas las subactividades, es decir, por ejemplo, una grúa no pertenece a una planta específica, pertenece a todas las subactividades, es decir, a todas las plantas de la estructura. Pero, por ejemplo, yo puedo decir que un determinado elemento, yo lo asigno una determinada propiedad, un determinado elemento, yo lo puedo asignar a una planta específica. Es decir, este muro, por ejemplo, yo lo puedo asignar a la primera planta, que sería la primera subactividad. Sin embargo, la grúa que yo tendría aquí, en el caso de que yo estuviera viendo la primera planta y tuviera 10 plantas, la grúa, ¿a quién pertenece? Pues pertenece a todas las subactividades simultáneamente, no pertenece a una subactividad específica. Estos son dos añadidos nuevos que hemos hecho en Plexos, también por solicitud de vosotros, y es, ¿qué pasa cuando yo tengo un salario o yo tengo un alquiler? ¿Cómo mido eso? Yo tengo todos los costos indirectos de obra, que tengo ahí pues el jefe de obra, la jefatura de obra, la dirección de obra, pues tengo el equipo de topografía. ¿Qué es lo que hago si eso yo lo mido? Yo lo pago por nóminas, lo pago por alquileres. Pues hay dos formas. Nosotros aquí en la unidad, nosotros podemos decirle @d como criterio como unidad de medición o @d mayúscula como unidad de medición. Si le digo @d minúscula, la medición de la unidad de obra serán los días de trabajo efectivo, es decir, sin contar fines de semana y festivo. Si le digo @d mayúscula, serán los días totales de la actividad, incluyendo días festivos. Por ejemplo, yo la primera la utilizaría en el caso de que el alquiler fuera por día de uso, ¿vale? Sin contar fines de semana. La segunda opción yo la utilizaría en el caso de pagar nóminas o que ese alquiler me lo estuvieran facturando por día natural, ¿vale? Son dos formas de trabajarlo. Y luego, volviendo un poquito a este punto que habíamos dicho antes de que no es fácil obtener todas las cantidades y no es necesario modelarlo todo, nosotros podemos linkear o relacionar las cantidades entre las diferentes actividades. Es decir, imaginaos que yo tengo medido el yeso o el revestimiento o el pañete de una determinada mampostería. ¿Yo tengo que modelar la pintura? Pues sí, la puedo modelar. Por supuesto que puedo modelar la pintura, pero a lo mejor me interesa decir, oye, la pintura tiene la misma medición que el pañete y
y no lo voy a modelar ni lo voy a medir de nuevo. Entonces, yo en lo que es el identificador, en lo que es la descripción de la actividad, le añadiré el siguiente código, @corchetes_id. Y entonces el ID es el identificador de la actividad donante. En este caso, si yo, por ejemplo, estoy midiendo pintura y no tengo modeladas las pinturas en el modelo IFC, pero sí que tengo modelados los revestimientos, lo que hago es a la actividad de pintura añadirle una línea de medición donde diga idem a la actividad pañetes abro corchetes, ID, ahí pondré el identificador de la actividad de revestimiento, cerraré corchetes y eso se convierte en un link dinámico. De tal manera que si yo cambio la medición o la cantidad de la actividad de revestimientos, ese cambio se verá automáticamente reflejado en la actividad de pintura y viceversa. Es decir, va a ser una comunicación totalmente automática que me va a permitir a mí aligerar todo lo que es el peso del modelo y la cantidad de información para que realmente sea información útil. ¿Ok? Yo puedo hacer... ¿Cómo se asigna la cantidad? Es decir, yo tengo un ítem, en este caso tengo este ítem que tengo aquí marcadito con amarillito. Cuando yo le digo, yo selecciono el ítem aquí en el árbol del IFC, le doy botón derecho, le digo asignar elemento seleccionado. Entonces me dice, bueno, este es el elemento seleccionado, es un piso de la sala múltiple, no sé exactamente a qué modelo corresponde. Y aquí me dice, ¿quieres importar el modelo con 0 cantidad de medición? ¿Quieres importar el modelo, el elemento como una unidad de cantidad? Por ejemplo, una lámpara. Y una lámpara no necesito el área, no necesito nada. Necesito una unidad de lámpara, pero a lo mejor el cable que suministra tensión a esa lámpara, yo lo quiero incluir en la unidad de obra, le diré al cable que sea como 0 cantidad y le diré a la lámpara que será como una unidad de cantidad. Pero hay otros ítems, en este caso tengo muy poquitas propiedades de cantidad, puedo elegir el área, la elevación desde la base, la elevación desde arriba, la superficie bruta, el perímetro, el thickness, me imagino que será el espesor, y el volumen. En este caso tengo muy poquitos ítems, pero hay elementos que tienen muchísimos ítems de propiedad. Yo puedo asignar objetos por criterios cruzados, es decir, puedo asignar elemento por elemento, o puedo hacer la asignación por criterios cruzados. Por criterios cruzados, es decir, ¿cómo funciona? Pues yo digo, oye, seleccióname los elementos de la planta 1. De la planta 1, los que tienen un determinado assembly code. Y de los que tengan ese determinado assembly code, los que consuman un determinado tipo de material. Y entonces yo lo que hago es asignar elementos que cumplen diferentes características. Por supuesto, recordar que tenemos el wizard, que el wizard me hace todo esto de una forma automatizada. Pero bueno, siempre hay veces o elementos que no tenemos asignados o que a lo mejor no habíamos definido bien en el modelo, que nos habían quedado o sin establecer correctamente el assembly code, pues nosotros podemos hacer esta asignación. O bien con modelos que no tenemos directamente assembly code, pues lo podemos hacer así de una manera semiautomatizada, haciendo una asignación mediante criterios cruzados. Es importante hacer mención que cuando nosotros cargamos un modelo en Plexos, vosotros veis que siempre me dice, ¿desea indexar el modelo? Aquí no me dice que... ¿Perdón? A ver, me pregunta Silvia. Hola, José Luis. En el caso de la pintura, ¿se puede deducir la cantidad de 2 ítems donantes y ejemplo, eliminar las zonas con enchape? Sí, efectivamente también se puede. Efectivamente también se puede. Y te cuento cómo. La forma de hacerlo es de la siguiente forma. Veis que aquí nosotros a la izquierda la primera columna es un más o un menos. Si yo le pongo un menos, es decir, esto es un combo box y yo selecciono esta cantidad, lo que va a hacer es descontármela, ponérmela en negativo. De tal manera que yo me puedo traer todos los revestimientos y decirle, la pintura van a ser los revestimientos, me traigo el @id de los revestimientos y le resto el @id de los enchapes. Totalmente válido, Silvia, perfecto. Una aportación buenísima, muchísimas gracias.
Bueno, lo que estaba comentando, habréis visto que cada vez que cargáis un modelo IFC en Plexos, os pregunta si queréis indexarlo. Ese indexarlo lo que hace es facilitarme mucho esta asignación mediante criterios cruzados. Tarda un poquito, por eso nos pregunta, no siempre es necesario, salvo que nosotros queramos utilizar como criterio de selección la categoría, la fase, la José, familia. Sí, perdón. disculpa, es que acaba de hacer una pregunta José Antonio que justo yo la estaba pensando también, que dice que si hubiese cambios en el modelo al pasar el IFC, ¿el archivo ya trabajado en Plexus se actualizaría o tendría que hacerse No, de no, se nuevo actualiza otra vez? automáticamente. Eh, Ok, Tú actualizas el modelo IFC, se actualizan los revestimientos que están enlazados con los elementos IFC y al actualizarse los revestimientos se actualizan las pinturas. Y lo mismo pasaría con los enchapes que nos comentaba Silvia. Si actualizamos los enchapes, se actualizaría en la actividad receptora, en la cantidad de receptora. Es decir, cada vez que actualizamos un donante, indiferentemente de que venga por IFC o que venga por una cantidad manual, se va a actualizar todo en cascada. No sé si he respondido, Angélica. sí, José, perfecto. Vale, muchísimas gracias. Hola José, ¿cómo estás? Qué pena, aprovecho para hacer otra pregunta. Bueno, ¿quién eres? Juan Antonio Ramírez, ¿cómo estás, José? Juan Antonio, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Cuando, digamos, hay un cambio en un modelo que sea complejo, que tenga un gran número de elementos, y Sí. yo ya haya pasado por todo este proceso, ¿hay alguna manera fácil de identificar, digamos, esos nuevos elementos que no hayan sido tratados, pues porque, digamos, Sí, en la versión anterior de diseños no estuvieran, por ejemplo? correcto. Mira, cuando tú vuelves a cargar el modelo IFC o abres Plexos y Plexos abren el modelo IFC, entonces Plexos va a detectar los cambios. Te va a decir, oye, se han producido cambios. Aunque no lo cargues, te va a detectar los cambios y te va a recomendar hacer una actualización de los modelos. Entonces, ¿qué puede pasar en el nuevo modelo? Que se hayan eliminado elementos o que se hayan agregado elementos. Si se han eliminado elementos, tenemos unos enlaces perdidos en las actividades, en las cantidades, a esos elementos eliminados, con lo cual Plexos te va a preguntar si quieres eliminar los enlaces perdidos. Dile que sí. Y entonces te eliminará los enlaces perdidos y tendrás el presupuesto limpio. Pero ¿qué pasa con los nuevos elementos? Esos nuevos elementos podemos hacer lo siguiente. O volver a cargar el modelo, darle recargar el modelo diciéndole que te vuelva a asignar los elementos a las subactividades y actividades. Eso es una forma. Y otra forma, que es la que yo uso porque me permite controlar mejor, es ir aquí en Vim Workflow. Ahora mismo no sé si está en Vim Workflow. Irme a la pestaña de Vim Workflow y decirle que me muestre los objetos, los elementos sin asignar. Y una vez yo veo los elementos sin asignar, hago la asignación mediante objetos, mediante criterios cruzados. ¿Por qué? Y lo vas a entender. Si yo utilizo el wizard sobre un modelo ya creado, yo tengo muchísimos elementos y muchísimas cantidades. Cuando yo hago el wizard, recordar que los elementos me vienen sin cantidades. Con lo cual, va a ser muy difícil controlar qué actividades tienen propiedad de cantidad y qué elementos tienen propiedad de cantidad y qué elementos no tienen propiedad de cantidad. Sin embargo, si yo lo hago de una forma manual, normalmente son poquitos elementos, con lo cual es muy rápido. Por eso, de hecho, se hizo esta herramienta de asignación por criterios cruzados. Yo puedo decirle, oye, seleccióname, yo veo los elementos sin asignar. Miro que, por ejemplo, es una mampostería. Pues le digo, oye, seleccióname los assembly codes de mampostería, solamente aquellos que están sin asignar. Y muéstrame los de la planta primera. Yo miro esos elementos de mampostería, le digo que me asigne esos elementos de mampostería de planta primera a la subactividad de la planta primera y entonces ya le pongo la cantidad correcta, la cantidad con la que estoy midiendo esa unidad. Y eso me permite un control mucho más preciso de aquellos cambios que se hacen en el modelo. No sé si te he respondido, Juan Antonio. De todas maneras, si quieres, cuando te surja este tema, me envías un correo y hacemos un comentario ya un poquito más personalizado de esto. ¿Vale? Es una pregunta ya Perfecto, de José, alto nivel, muchísimas ¿eh? gracias. Vale, un abrazo. Gracias, José. Chao.
Bueno, yo creo que ha quedado claro esto de asignación por criterios cruzados, ¿vale? Esto es muy importante porque aquí lo que estoy viendo es solamente aquellos elementos seleccionados que cumplen los criterios y que además están sin asignar. Y bueno, ya estamos terminando, vamos a ver el tema del presupuesto. Pues esto es como se ve en el presupuesto. En el presupuesto nosotros tenemos, fijaros cómo tenemos la unidad de medida, tenemos el total de la cantidad que tenemos en este momento en el presupuesto, qué porcentaje ejecutado tenemos, cuánto nos queda pendiente por ejecutar, el precio unitario, el coste total, el precio de facturación, el total de facturación y el saldo total. Y tenemos aquí la primera columna, que esto lo hemos puesto porque siempre nos decís, oye, es que cuando subo esto pierdo el total del presupuesto. Pues bueno, hemos puesto aquí en esta primera fila estos valores para que siempre sepáis cuál es el costo total, el importe total del presupuesto y en qué moneda estamos realizando el presupuesto. Otra cosa que también nos habéis pedido, que antes no lo teníamos, que simplemente podíamos poner la cantidad ejecutada en tanto por ciento de actividad y entonces Plexos calculaba el porcentaje correspondiente a cada subactividad. Entonces le hemos puesto también este botoncito Edit, que nos lo habéis solicitado, de tal manera que nosotros podemos hacer una modificación detallada, aunque aquí solamente está como finalizado o no iniciado, sí que podemos escribirlo. Esto está en una versión anterior, pero en un par de días o 3 sacaremos la versión en la que podemos editar ya esta columna. Pero siempre teniendo en cuenta que esto es en cascada. Es decir, que no podemos ponerle aquí un 0% de producción y a la actividad 10 un 100%. ¿Vale? Recordad que tenemos dos tipos de flujo, el flujo interno y el flujo transversal de producción. Es decir, que no podemos tener una subactividad no iniciada y otra iniciada. Esto es muy obvio en edificación, es decir, no podemos ejecutar la planta quinta si no tenemos ejecutada la planta cuarta. Punto, se acabó, no hay más, ¿verdad? Es así. Pero, sin embargo, en lo que son obras lineales o obras en superficie no es tan obvio. ¿Vale? Porque yo puedo planificar, que de hecho es una conversación que tuve con Marianita de Constructora Normandía, es que yo planifico ejecutar la manzana 1, pero luego puedo hacer la 2 en vez de la 1. ¿Y cómo hago? Bueno, hay que replanificar. Realmente cuando nosotros planificamos hacemos una previsión. Cuando son obras en superficies, pues hay que replanificar. No es complicado, pero tener en cuenta que ese proceso de presupuestación y ese proceso de gestión de la programación y gestión del proyecto requiere un constante pilotaje, y ese pilotaje supone represupuestar y reprogramar las dos cosas. Estos son los diferentes ítems, ya los he contado. Esto es como hay dos formas de sacar el presupuesto. Esto es un presupuesto resumido. El presupuesto resumido simplemente me da lo que es cada una de las actividades, con lo que es su cantidad, su precio, su importe y su porcentaje ejecutado. Es decir, un informe pues escueto. El listado de precios unitarios con sus descomposiciones y el presupuesto por recursos. Esto es muy interesante porque nosotros estamos acostumbrados a ver los presupuestos por capítulos, es decir, capítulo de cimentaciones superficiales, cimentaciones profundas, es decir, ver el presupuesto así. Pero, sin embargo, esto es una forma muy interesante de ver el presupuesto y es el presupuesto basado en la actividad. El ítem es el recurso. Por ejemplo, hora de oficial de estructura. ¿Dónde tengo yo ese oficial de estructura? ¿Cuánto me cuesta en la totalidad el oficial de estructura y en qué actividades interviene? Pues eso es el presupuesto por recursos. Es decir, yo tengo aquí el recurso y tengo aquí las diferentes actividades en las que interviene ese recurso. Tengo aquí el importe de este recurso en cada actividad y el costo total del recurso en toda la obra. De tal manera que yo puedo saber, oye, ¿cuánto me gasto en oficial de primera? ¿Cuánto me gasto en concreto? Y ese concreto, ese hormigón, ¿en qué actividades lo tengo? Es una forma que me va a ayudar muchísimo a la hora de establecer contrataciones y a la hora de poder gestionar adecuadamente el proyecto. Y luego tengo ya el presupuesto completo, ¿vale? Ya no resumido, donde antes teníamos una línea por cada actividad y ahora ya la información es una actividad, o por ejemplo, esta actividad, pues tengo
la descripción corta, la descripción larga, la subactividad o el nivel o la fase con todas las cantidades que tengo en cada uno de esos niveles. Es decir, planta 1, planta 2, planta 3 y dentro de la planta 1, pues todos los elementos que tengo dentro. Y por supuesto, como antes, el listado de precios unitarios y el listado por recurso. Este tipo de presupuesto completo es muy importante a la hora de sacar la contratación, de hacer las contrataciones. Sin embargo, este es más útil porque, por supuesto, es mucho más liviano, mucho más pequeño y me permite tener una visión rápida de cómo funciona el proyecto. Fijaros aquí, en una hoja prácticamente veo todo el proyecto y aquí pues necesito 50 hojas para ver un proyecto. La forma de hacer el control, aunque esto es parte de la próxima semana, vamos a hacer un pequeñito vistazo. Yo puedo decirle que me muestre la línea base, es decir, mi base de comparación, que es esta línea gris que yo tengo aquí abajo, y le puedo decir que me muestre el progreso de las actividades. Veis cómo tengo aquí en esta actividad concretamente, tengo una parte blanquita, quiere decir que está ejecutada, y una parte coloreada, quiere decir que está pendiente de ejecución. He de tener siempre precaución de que esta línea blanca coincida con mi día de control. ¿Vale? Y luego le puedo decir que me muestre el estado del proyecto actual, lo que yo tengo en este momento ejecutado realmente, en un determinado control o en una determinada línea base, en la que yo tengo seleccionada. La manera de seleccionar la línea base es aquí. La manera de seleccionar el control es aquí. Yo las líneas base las puedo eliminar y las puedo crear. Los controles los puedo limpiar, es decir, que no me muestre el control, los puedo eliminar y le puedo cambiar la fecha de control. Y aquí estoy viendo aquella información que tengo aquí numérica y aquí pues la tengo de una forma visual. Y claro, esto es muy chévere, muy guay, como decimos en España, porque yo puedo ver diferentes tipos de informes. Es decir, esto sería cómo debería estar la línea base en el control 6. ¿Cómo estaba realmente la obra en la fecha de control 6? ¿Cómo está a fecha de hoy el proyecto? Es decir, puedo informar de cómo ha evolucionado el proyecto. Puedo hacer estas composiciones sacando imágenes con la herramienta de capturar pantalla de Plexos. Puedo sacar ese tipo de controles. Esto es un informe que a mí me gusta mucho, un informe de control que es tipo matricial, donde yo tengo aquí las actividades en vertical y en horizontal tengo cada una de las plantas de los niveles del edificio, de tal manera que yo puedo ver qué es lo que tengo ejecutado, qué es lo que tengo en tiempo y qué es lo que tengo retrasado, de una manera intuitiva. Esto es un proyecto relativamente sencillo, que solamente tiene una planta, solamente tiene un ciclo de ejecución, que es un ciclo por planta, pero por ejemplo esto es un caso de un hospital que se programó con Plexos. Y entonces fijaros donde aquí, por ejemplo, yo ya estoy trabajando con ciclos. Y entonces yo veo cómo cada uno de los tags tiene sus diferentes ciclos, cada tag tiene sus ciclos y cómo cada uno de estos tags y sus ciclos correspondientes se ubican en los diferentes niveles. Y esto es una forma poderosísima de un proyecto muy complejo poder analizar en qué estado se encuentra y cuál es el estado de avance. Es decir, de un solo vistazo soy capaz de entender de una forma diferente en qué estado se encuentra el proyecto. Esto es cómo se estructura la información en el control. Y ya terminamos, nos quedan 2 minutitos, que es la interoperabilidad. Tenemos varias formas de hacer la interoperabilidad. Podemos trabajar con BC3, que ya directamente con BC3 en local, que ya lo hemos comentado. Podemos trabajar con BC3 en nube, con plataformas web. Esta es una nueva aplicación, una nueva funcionalidad que le hemos añadido en paralelo. Todavía la tenemos en fase de beta, ¿vale? Importante. Todavía no está 100% funcional. Tenemos el enlace aquí, pero sin embargo todavía no tenemos liberada la aplicación que nos permite hacer el Plexos Bridge. Podemos importar desde Primavera, desde Project, desde el propio Plexos o desde Multifox y Edificar. Que por cierto, se me ha olvidado de Edificar. Gabriel, discúlpame. Edificar, grandísimos amigos y excelente ERP para construcción. Lo siento. Y ahora hemos añadido una nueva funcionalidad para Brasil, que es la conexión con base de datos de Sinapi. Bueno,
podemos exportar los proyectos a BC3 y podemos importarlos. Esto es una importación directamente desde un proyecto de Plexos, de tal manera que nosotros podemos importar una actividad a un nivel, es decir, si nosotros nos ponemos en acabados, nos traemos lo que es el nivel de acabados y todos los fijos que cuelgan, o una actividad específica. No las podemos. Esto es muy útil cuando trabajamos con base de datos, esto es muy común en España. Tenemos la base de datos de la Comunidad de Madrid, entonces la tenemos abierta, esto es una ventana que tenemos abierta, y a medida que vayamos necesitando ítems o tenemos un maestro de precios de nuestra empresa, a medida que vayamos necesitando precios, los vamos trayendo desde la base de datos. Y otra ventaja es que yo puedo tener infinitas ventanas abiertas de información, de importación de base de datos. De tal manera que puedo tener una base de datos de concretos, una base de datos de albañilería, una base de datos de luminarias, y me voy trayendo diferentes bases de datos. Indistintamente puedo tener 500 bases de datos abiertas, por supuesto, dependiendo de la capacidad de memoria de mi máquina. O directamente me puedo importar un proyecto completo si quiero empezar a trabajar desde un proyecto existente. Este Plexos Bridge que estamos trabajando ahora, pues bueno, es una conexión. Esto es muy de especial interés para grandes empresas. Cuando es una empresa pequeña o mediana, pues se suele trabajar en local o con repositorios tipo Dropbox o SharePoint o algo así. Pero cuando es una empresa grande que ya tenemos un ERP, pues ya la conectividad ya es un poquito más compleja, ya tiene que ser mucho más eficiente, sobre todo porque tenemos un equipo que hace mantenimiento de esas bases de datos, ¿no? Eso es lo que me permite es conectarme al servidor de ese ERP, de esa organización, y trabajar como si estuviera en la propia organización, aunque yo esté en la China. Para eso se ha desarrollado una API que es unos criterios de comunicación con este entorno en web, de tal manera que, bueno, esto es la forma de configurar la API. Yo puedo crear diferentes usuarios, ¿vale? En este caso la tenemos preparada para Multifox, la tenemos testando en Multifox. Con Edificar no lo hemos hecho porque con Edificar existe una conexión privilegiada con Edificar, con lo cual no tiene mucho interés. De hecho, Plexos Bridge está desarrollado a partir de esa conexión de privilegio con Edificar. Y bueno, lo que me permite es lo que yo os comentaba. Basado en los privilegios que yo tenga con la ERP, yo me conecto con mi usuario, con mi password, y es como si yo estuviera trabajando en una propia organización. Y bueno, ya hemos terminado. Espero que no haya sido muy aburrido y me quedo abierto a vuestros comentarios.